amada familia Camino a Casa. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, por cada una de las familias que hoy está conectados con nosotros, Y quiero que allí donde usted está, junto con su familia, abra su Biblia en Éxodo capítulo 12. Como dice el pastor, allá coja su Biblia de papel y en familia busque Éxodo 12, el versículo 3, iglesia. Mientras suena el piano, vamos a ir buscando para que podamos acompañar la lectura. Dice el versículo 3: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y pasa lo mismo hoy en día, iglesia. El pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua para celebrar la libertad que el Señor les había dado de la mano del pueblo de Egipto. Y pasa hoy lo mismo con nosotros, iglesia. Hoy tú y yo somos libres por la sangre del Cordero inmolado que es Cristo. Iglesia, Cristo se sacrificó por todos nosotros y por eso ahora podemos decir que somos libres, somos hijos, somos redimidos por su sangre, por la sangre del Cordero sin mancha, iglesia. Por eso te invito a que allí invites a toda tu familia, si estás con tus hijos, con tus padres, con tus abuelitos, que esté la familia reunida en pos de Cristo, en pos del Cordero. Y aparte de eso, tal vez no estamos todas las familias reunidas, pero somos la iglesia del Señor y somos una familia en Cristo. Por eso también nos reunimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, que es adorar a nuestro Señor, que es glorificar su santo nombre y exaltarlo, agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros, iglesia. Y por eso te invito a que allí cierres tus ojos, levantes tus manos y le digas: Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Jesús. Gracias porque te sacrificaste por mí sin yo merecerlo, Señor. Y ahora puedo decir que soy redimido o redimida, soy libre de las cadenas del pecado, Señor, y hoy por ti tengo vida, Señor. Te damos gracias, Jesús, y te cantamos a ti, Cordero. Te amamos, Señor, exaltamos tu nombre en alto y te alabamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor. Declaramos, Jesús, que tú eres el centro de esta casa, de esta congregación, Señor. Dile allí: Cristo es el centro de mi vida, es el centro de mi familia. Porque si tú no estás en el centro, Jesús, no somos nada, no tenemos nada, Señor. Te amamos, te bendecimos y te alabamos, Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Quien rompe el poder del pecado
Jesús, declaramos que tú eres digno, Señor, y que en ti está nuestra esperanza, Jesús. Allí con tu familia, iglesia, sigue adorando al Señor. A veces no nos damos cuenta de cómo vive el mundo porque acá en nuestros hogares nosotros estamos muy guardados, iglesia. Pero creo que también es porque tenemos una esperanza clara, y es que nuestra esperanza, iglesia, no está en el dinero, en nuestro trabajo, en el estudio, sino que nuestra esperanza, iglesia, está en Cristo, en ese Cordero que dio su vida por nosotros. El pecado lo que hizo fue crear un abismo entre nosotros y el Padre, iglesia. Pero la cruz nos acercó de nuevo al Padre, y por eso hoy te invito que te acerques confiadamente ante su trono y le digas: gracias, Señor, porque sin importar mi pecado, sin importar mi condición, me amaste, me escogiste y ahora me llamas tu hijo, Señor. Gracias, Jesús, porque nos das una esperanza, iglesia. Nos das una esperanza. Tenemos una esperanza en él, iglesia, perdón. Y es que algún día Cristo volverá por nosotros. Nos arrebatará y reinaremos juntamente con él. Disfrutaremos de la cena con él en su reino, iglesia. Está preparando moradas para cada uno de nosotros, iglesia. Y en ti, Jesús, está nuestra esperanza. Te amamos, Señor, y te damos una vez más gracias por tu sacrificio, porque nos acercaste al Padre sin importar el abismo que había entre nosotros, Señor. Gracias, Jesús, te amamos. Así es, Jesús, te alabamos, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda gloria, honra y honor, Señor. Gracias, Jesús, porque sin importar el abismo tan grande que se había generado entre el Padre y nosotros por el pecado, la cruz, tu sacrificio, Señor, lo quitó, y hoy podemos acercarnos confiadamente a ti, Padre. Hoy, iglesia, te invito a que con tus propias palabras le digas: Señor, gracias por tanto amor. Gracias, Padre, por diseñar ese plan de salvación para acercarnos a ti, Dios. Gracias, Jesús, por sacrificarte por nosotros, por ejecutar ese plan por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no te fijaste en nuestro pecado, en nuestra condición, en la condición de nuestro corazón, sino que nos adoptaste, nos redimiste, Señor, nos amaste y nos escogiste antes de nosotros tomar la decisión por ti, Señor. Te amamos, Jesús, y te alabamos. Gracias, Señor. Cuán alto monte parezca
como dice esta canción, tú resucitaste, Jesús, y hoy estás vivo, reinando a la diestra del Señor, y caminamos en que tú estás vivo, Señor, en que no tenemos un Dios muerto como tal vez otras religiones, sino que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que resucitaste a Jesús de entre los muertos y hoy está vivo, Señor. Te celebramos, Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugía quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas él rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas él rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Y bueno, iglesia, esta siguiente canción sale de esta casa, del corazón de Dios para esta casa, iglesia. Y lo que dice es que anhelamos adorar al Señor con todo lo que hay en nosotros, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y entregarlo al Señor, iglesia. Por eso le invito una vez más que allí con sus ojos cerrados y su corazón dispuesto, le diga al Señor: Padre, hoy vengo rendida o rendido delante de ti, Señor, dispuesto a entregarte todo lo que soy, a entregarte, Señor, mi mejor adoración. Amado Padre, anhelamos adorarte desde nuestro interior y desde lo que somos, Señor. Anhelamos adorarte con todo lo que hacemos, Padre. Anhelamos adorarte con nuestra manera de vivir, Señor. Que como familia te podamos adorar, te podamos glorificar, podamos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que con nuestra alabanza alegremos tu corazón y pongamos una sonrisa en tu rostro, Señor. Te adoramos, Jesús, y te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te quiero adorar desde mi interior y no de afuera.
Por siempre quiero seguirte y con mi vida exaltarte. Hoy yo quiero darte gloria, quiero amarte y anhelarte. Por siempre quiero seguirte y con mi vida exaltarte. Hoy yo quiero darte gloria, quiero amarte y anhelarte. Por siempre quiero seguirte y con mi vida exaltarte. Te entrego esto a ti, te entrego esto a ti. Te doy mi amor, mi pasión y esta canción. Te entrego esto a ti, te entrego esto a ti. Te doy mi familia, mis recursos, oh Señor. Así es, Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Padre, porque reconocemos que lo que tenemos y donde estamos no es por nosotros, no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestro trabajo, pues sí, Señor, pero es porque a ti te ha placido bendecirnos, Señor. Dentro de tu voluntad y soberanía ha estado bendecirnos, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien sostiene nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos y queremos cantarte a ti, Espíritu Santo, dándote gloria, honor y alabanza, Señor. Declarando que sin importar las circunstancias externas, en ti está nuestra confianza, en ti estamos confiados y en ti está nuestro refugio, Señor. Te amamos y te alabamos. Sabemos que aún en medio del desierto, tú sigues siendo Dios, Señor. En medio de las dificultades, tú estás con nosotros, Padre. Te amamos, te bendecimos y continuamos alabando tu nombre y dándote honor y gloria a ti, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia inunda la tormenta, tu mano, oh Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh. Gracias, Señor, porque tus planes y tus caminos van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Padre, y ayúdanos a ver todo de manera espiritual, Señor. Que las dificultades, que las bendiciones, Señor, siempre nos ayudes a verlas como una bendición, porque sabemos que nunca estamos solos, Señor, y que todas las cosas ayudan para el bien de los que te aman, Señor. Te amamos, Jesús, colocamos la enseñanza en tus manos para que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, y hagas de esa palabra, nos ayudes a hacer de esa palabra que recibimos una palabra viva, Señor. Queremos vivir tu palabra, Dios. Te amamos y colocamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, para que tú nos guíes a toda verdad, y te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo me les ha acabado de ir? Espero que todos estén gozando de perfecta salud, de muchas bendiciones, de sanidad espiritual, especialmente gozosos después de esta bella alabanza que nos han regalado hoy. Y vamos entonces ahora a disponer nuestro corazón, vamos a decirle al Padre que tome el control de todo esto que vamos a hacer, que tome el control de su palabra, que nos guíe a toda verdad y que podamos ser ministrados a través de la palabra. La palabra es la única que tiene el poder de transformar vidas, ¿cierto? Entonces creo que todos necesitamos un poco de transformación, todos necesitamos ir avanzando un poco más hacia ese proceso de santificación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, no olvidemos que este es un año en el cual estamos enseñando que vamos a vivir para la gloria de Dios. Y lo mismo pasa los miércoles con la enseñanza de finanzas, que ya vamos en nuestra cuarta sesión y que venimos siendo, digamos que, consecuentes en lo que es nuestro proyecto de vida. Es vivir para la gloria de Dios. Ese curso de finanzas ha estado bueno y creo que nos ha edificado a muchos.
Así es de que hoy vamos a complementar todo con la palabra de Dios. Hoy es el día del Señor, hoy es un día gozoso para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos llene de su amor, que nos llene del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Vamos a orar y a poner este momento en las manos del Padre. Amado Señor, yo bendigo a cada familia que se ha logrado conectar el día de hoy, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que nos vas a enseñar hoy en tu palabra, Dios. Gracias por esta hermosa palabra que nos traes hoy, Señor, con la cual seguiremos edificándonos cada uno de nosotros, Señor. Que no olvidemos, Señor, que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Ese cuerpo diseñado por ti, Señor, para transformar este mundo, Señor, para traer personas, Señor, a tu presencia, Dios. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Úsame, Señor, te lo pido con humildad, Señor. Me presento delante de ti como un siervo tuyo, amado Rey, que quiere enseñar tu palabra, Señor, y enseñarla de la mejor manera, amado Padre. Amado Señor, te doy la gloria a ti, te doy la honra y dispón nuestros corazones para que podamos hoy aprender de lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver la cuarta iglesia. Yo quiero recordarles algo y es lo siguiente, y es que esto que estamos estudiando, cuando muchas veces a nosotros nos hablan del Apocalipsis, vemos como, eso por allá lejos, o lo vemos como que eso nunca va a llegar a nosotros, o que eso es para el final de los tiempos, y no, déjame decirte que no es así. Cuando nosotros estamos haciendo este estudio de todas las 7 iglesias, esas 7 iglesias sufrieron lo que la palabra de Dios está diciendo a través de todos los tiempos, ¿cierto? Esa palabra es aplicativa desde que Juan entrega esa palabra, ¿sí?, que se la reveló el Señor, desde ese momento se hace práctica y viva en cada uno de nosotros. Yo les había dicho a ustedes que nosotros somos los que conformamos la iglesia. Entonces, antes de iniciar, yo quiero recordarles, ya vamos en la cuarta. La primera iglesia fue la de Éfeso, no se olviden. La segunda fue la de Esmirna. Y la tercera fue la de Pérgamo. En la de Éfeso pudimos ver que Jesucristo, que es el que se manifiesta como el autor de la carta, ¿cierto?, a esta iglesia. Les hablaba del arduo trabajo, de la paciencia, que no soportaban a los malos, que había probado los espíritus de aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Eso se habla como discernimiento de espíritus, que ha tenido paciencia, que habían trabajado duro, pero desafortunadamente tenían una queja contra ellos, ¿cierto? Y era que habían perdido ese primer amor. Y creo que tal vez en alguna época del cristianismo a nosotros nos pasa eso, que cuando nosotros recién que conocemos del Señor quisiéramos predicarle a todos, quisiéramos llevar a muchos a los pies del Señor, que tenemos sed de leer la palabra, pero poco a poco dejamos que esa llama se vaya apagando. Y yo te invito hoy a que revises y no dejes que se apague ese primer amor. Y si por alguna razón esa llama no está encendida, pídele al Espíritu Santo, pídele al Padre que encienda ese fuego, que encienda esa pasión por la palabra. De manera que miren que cada una de estas iglesias tiene aplicación a nuestra vida. En la iglesia de Esmirna, ellos estaban pasando por tribulación porque los bloqueaban en cuanto a las negociaciones y había algo muy interesante, y es que Jesús no tenía queja contra ella, y aun cuando le llamaba pobre pero rica, pobre financieramente pero rica espiritualmente. Entonces revisemos también nuestra vida. ¿Mi vida es rica financieramente y pobre espiritualmente? ¿O cómo estamos frente a lo que Jesús quiere y a lo que el Padre espera de nosotros? La otra iglesia es la de Pérgamo, que la vieron la semana pasada. Dice que donde moras, donde está el estrado de Satanás, dice, no han negado la fe, era algo bueno, pero retienen doctrinas incorrectas. Ellos permitían ahí que esas doctrinas prevalecieran dentro de esa iglesia. Era algo incorrecto. Y entonces dice, y se dejaron permear por la doctrina de Balaán y la permitieron, no la expulsaron. Y hoy la iglesia que vamos a ver se llama la iglesia de Tiatira.
y es una iglesia que también cometió un pecado, pero este pecado, si te digo, es un poco más grave que el de la iglesia de Pérgamo. Y vamos a mirar, porque eso va a aplicar a nuestras vidas, y vamos a mirar de qué manera, para que nos vayamos dando cuenta, cada una de estas iglesias, ¿sí? Tienen algo que contar a nuestra vida, tienen algo que nos aportan a transformar lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros debemos hacer para glorificar el nombre del Señor. Vamos a leer, entonces vamos a Apocalipsis 2, vamos de los versículos 18 al 29. Esta es una de las iglesias en la que tiene la carta más extensa. Dice así, Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, Biblia, ojalá Biblia de papel, que vayan, resalten, escriban ahí, esto me corresponde a mí, tomo esta palabra, no sé, lo que Dios les ponga. Bueno, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Jesús le estaba hablando a Juan, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, mire la promesa, viene acá, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La autoridad está hablando ahí. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a preparar entonces nuestro oído físico y espiritual, para que el Espíritu Santo sea hablándonos, porque nosotros formamos parte de la iglesia. Miren, cada una de estas iglesias representan las iglesias de hoy. Unas tienen una parte de una, otras de otra, otras las tienen toda, otro poco más, otro poco menos, pero cada una, con toda seguridad, cada una de las iglesias tiene algo de lo que aquí dice, ¿cierto? Entonces, empecemos por analizarnos, pero antes de ir a la palabra quiero mostrarles el marco como histórico geográfico, ¿sí? En donde estaba ubicada Tiatira. Tiatira primero significa ciudad sin honor, ¿sí? Imagínate entonces la calidad de personas, ¿sí? que habitaban allí en esta región, se llamaba así, ciudad sin honor. Tiatira realmente estaba muy cerca a Pérgamo. Se dice que Pérgamo, como que fue Éfeso, y Pérgamo, más que todo Éfeso, ¿sí? fue la ciudad que empezó a expandir el evangelio. Entonces parece que esta ciudad también fue fruto de las iglesias que estaban en Éfeso. Entonces, y estaba ubicada a 70 kilómetros de Pérgamo, que fue la que vimos la semana pasada, y que tenía unos problemas grandes de idolatría, pero esta también tiene lo mismo, lo acabamos de leer, pero ahorita lo vamos a explicar más detenidamente. Actualmente existe, y su nombre es Akishar, ¿sí? Esa ciudad, yo estuve viendo algunas imágenes de esa ciudad, me parece como bonita, bien estructurada, bien organizada, ¿sí? Esa ciudad fue fundada, Tiatira, fue fundada en el siglo IV antes de Cristo por Seleuco I de Siria, ¿sí? Esa ciudad fue fundada, con soldados del ejército de Alejandro Magno. Se fueron a habitar allí junto con sus familias.
y fue conquistada por Roma en el año 190 a.C. Ellos se dedicaban a la fabricación de telas, ellos trabajaban la lana y fabricaban telas, unas telas color rojo púrpura, que eran las que usaban los reyes y las personas representativas de Roma. Entonces la dedicación de ellos era la fabricación de ese tipo de telas para esos personajes especiales. Entonces allí hay algo muy curioso, y es que para los comerciantes se organizaron en grupos como sindicatos, como agremiaciones. Entonces la agremiación de los que vendían la tinta, de los que manejaban la tela, de los que manejaban toda la parte de maquinaria, etcétera, así se agruparon. Entonces si tú querías comerciar tenías que pertenecer a un grupo de esos. Es importante también ver que esos grupos eran los que patrocinaban todas las festividades a los dioses paganos que ellos tenían, que eran Apolos y Artemisa. Entonces esas organizaciones estructuraban todo y hacían todo un diseño al momento de rendirle sus festividades y sus cultos. Y pues como la gente tenía que pertenecer a eso, pues participaba también de esos rituales muchas veces. De allí procedía Lidia, no era porque diera guerra a la señora, sino que sí se llamaba, sí, Lidia, que fue la primera convertida en el Evangelio en Europa. Eso la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, para el curioso que quiera verificarlo. Bueno, ese era como digamos el marco histórico geográfico de cómo se movía esa ciudad, de las características que ella tenía. Ahora nos vamos a ir entrando a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ya entrando en materia, vamos a mirar el versículo 18. El versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Es la primera vez que Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Si nosotros vamos viendo, en cada iglesia se presenta de una manera diferente, y es porque Él quiere que nosotros lo conozcamos en su plenitud. Lo conozcamos de manera que entendamos nosotros que Él gobierna sobre todas las iglesias, Él tiene el control de todas las iglesias, y acá se presenta como el Hijo de Dios. Entonces esa manera en la que Él se presenta hace denotar que la deidad, el poder, la capacidad que Él tiene para cuidar lo que Él más ama, pues a la hora de la verdad Él entregó su vida por la iglesia. Entonces lo que Jesús nos está evidenciando acá es que Él en su deidad no ha descuidado lo que ha dejado aquí. Y al presentarse como Hijo de Dios, como Hijo del Padre, en Juan 10:30, no olvidemos que Él dice que el Padre y yo somos uno, ¿cierto? Entonces es una evidencia de que Él es Dios también. En el bautismo de Jesús, el Padre lo reconoce y dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿verdad? Entonces acá Jesús se está presentando como el Hijo de Dios. Si nosotros miramos acá, lo que Jesús está haciendo es tomar una posición, ¿cierto? Y no siente temor a lo que la gente pueda llegar en determinado momento a pensar o a decir de que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él está ratificando su condición. Vamos a seguir en lo que dice el mismo versículo 18, esta segunda parte. Dice: y escribe el ángel de Tiatira, el Hijo de Dios, ya lo vimos, el que tiene ojos como llama de fuego. Mire que esto es una símil, ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Mira, aparentemente uno dice: uy, venga, yo no me alcanzo a imaginar cómo puede ser eso, ¿cierto? Pero esto lo que hace referencia es que la mirada de Jesús escudriña lo más profundo del ser, ¿sí? Y más adelante en lo que vamos a trabajar hoy podemos ver que es cierto, porque Él logró escudriñar lo bueno y lo malo, ¿cierto? Cuando él hace referencia a que como llama de fuego, ¿sabes por qué? Porque la llama del fuego, o el fuego, si tú quieres purificar el oro, lo sometes ¿a qué? Al fuego. Y una vez ha llegado a su máxima temperatura, de tal manera que el metal precioso se derrita, las partículas que no son, ¿sí? Las partículas que no son buenas, digámoslo así, ¿cierto? Se separan.
¿Para qué? Para que la parte del oro quede purificada. Entonces todo aquel que no hace puro el oro se aparta. Por eso es que él le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. Y mire que él separa lo bueno de lo malo, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es permitirle a Jesús que nos mire de esa manera. Porque lo que Él quiere hacer con nosotros es empezar a quitar esas impurezas. Pero yo debo permitir, yo debo dejarme someterme a Él. Si yo no estoy dispuesto a someterme a Él para tener un cambio, difícilmente, Él no obliga a nadie a nada, ¿cierto? Entonces, Él es el que puede escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Todo aquello que hay en tu corazón, que está guardado y que no has podido sacar, Jesucristo lo puede sacar. Porque cuando Él somete al fuego algo y sale esa impureza, Él te la está revelando. Él te está mostrando qué es lo que está fallando en ti o en mí. Qué es lo que debemos quitar de tu vida o de la mía. Entonces, lo importante aquí es que nosotros debemos estar en una condición humilde constantemente con Jesús y decirle: Señor, revisa mi corazón. Señor, revísame, qué impureza tengo que sacar, qué impureza tengo que quitar, Señor. ¿Sabes algo? Es muy importante ver que es el oro el que también, digamos que al calor del fuego se va limpiando, se va depurando. Y sabes algo, Dios te ve así como una joya preciosa. Eres una joya en las manos del Señor. Miremos lo que dice 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene más valor que el oro la fe, calcule cuánto vale. Dice: el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿sí? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo se manifieste nuevamente, cuando nosotros estemos dentro del tribunal de Cristo, todo lo que hayamos hecho será probado así como el oro al fuego. Y entonces nuestras obras solo vienen dos partes: o seremos hallados fieles o infieles nuevamente, ¿sí? Serán halladas aptas, ¿sí?, para el Señor, y entonces se convertirán en oro, en plata, otros desafortunadamente en madera, en hojarasca, y todo eso se convierte en ceniza. Pero lo que nosotros queremos realmente es que lo que nosotros le podamos brindar al Señor, y que lo que el Señor pueda hacer en nuestra vida realmente tenga la pureza que Él quiere. Por eso es que Él dice la palabra que Él mira Él tiene ojos como llama de fuego. Él logra romper lo que muchos no pueden romper, porque hay gente que pone unas murallas tremendas a fin de que otros puedan entrar y evidenciar lo que tiene dentro. Solo Jesús lo puede hacer, y solo Jesús puede limpiar esas impurezas. Sigamos con el versículo 18. En el versículo 18 más adelante dice que tiene ojos de fuego, dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Aquí me habla de un juicio. El juicio me habla de un juicio respecto a las impurezas que hay en nosotros, pero que aún sabiendo que tenemos esas impurezas, que era lo que le pasaba a esta iglesia, aún así estas personas no quisieron cambiar. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de esas impurezas, ¿sí?, y no desea cambiar, entonces hay un juicio. Nosotros nos estamos exponiendo a que Dios, o que Jesús entre y nos dé, como se me olvidó la palabra, nos quebrante. Miremos lo que dice el Salmo 2:9. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Él quebranta a aquel que no quiere cambiar. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él nos ama. Él nos corrige porque nos ama. Entonces, cuando me está hablando aquí estos versículos de pie semejante al bronce bruñido, me habla de un juicio, me habla de un quebrantamiento, me habla de una corrección, solo para aquellos que no han decidido transformar su vida. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una relación y una comunión con Jesús, una comunión con el Padre. Lo que nosotros vivimos no es una religión, es una relación.
Realmente si tú no te relacionas con Jesús, si tú no te relacionas con el Padre, digamos que podríamos decir, ¿y en qué lugar estamos ubicados? Como que, ¿qué vengo siendo yo? ¿Sí? Porque sin relación no hay nada. Esto no se trata de religiosidad, no se trata de religión. Se trata de una comunión con el Padre. Y en medio de esa comunión el Padre hablará a mi corazón. Y en medio de esa comunión, una vez el Padre hable a mi corazón, mi vida va a ser transformada, que es lo que realmente necesitamos. Vamos a mirar ahora el versículo 19. Y el versículo 19 me habla del conocimiento que Jesús tiene de la iglesia. La mirada con ojos de fuego, lo veíamos, saca lo puro de lo impuro. Entonces vamos a mirar la primera parte. Y esta primera parte nos dice lo siguiente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, o sea, no estaba, digamos, en cuanto a lo que Jesús vio bueno, eran buenas cosas realmente. No es fácil tener amor. No es fácil la fe, el servicio, la paciencia, y más aún le dice, tus obras postreras serán aún mejor que lo que ya has hecho. Entonces uno diría, bueno, tuvimos un buen comienzo, ¿cierto? Pero vamos a mirar acerca de las obras. Y mire, y esto aplica para ti y para mí. Deja que Jesús revise las obras de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque las obras evidencian lo que tú tienes en tu corazón. Lo que tú haces es la evidencia perfecta de lo que hay en tu interior, la manera en que tú vives, cómo tú vives, lo que tú entregas a los demás. Entonces, aquí Jesucristo le está diciendo a esta iglesia o a todos los integrantes de esta iglesia, yo conozco tus obras, es decir, conozco tu interior, conozco lo que tienes dentro. Si Dios nos revisara ahorita, ¿qué nos diría? Él conoce nuestras obras. ¿Qué creen que nos sacaría? ¿Cómo estamos evidenciando nuestra vida espiritual? ¿Sí? Ahora, si yo todo lo que hago evidencia mi condición espiritual, yo estaría dispuesto a un examen en el sentido en que, ¿cómo es mi vida? ¿Mi vida es más de bendición o de maldición? ¿Cómo es mi forma de vivir? Conforme a lo que la palabra dice, cuando yo expreso algo, hiero o expreso amor, mi boca genera paz, mi presencia. ¿Qué produce mi presencia ante los demás? Es eso, la palabra, esa será mi evidencia y mi condición espiritual. Miremos lo que dice Jeremías 17, versículos 9 al 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y sabes algo, a veces hasta con nosotros mismos que nos conocemos supuestamente, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y mire lo que hace el Señor, escudriña incluso nuestra mente. Antes de que nosotros actuemos, Él ya sabe, Él ya conoce cuál es nuestra manera de pensar. Él conoce nuestros deseos y nuestras intenciones. De manera que yo lo que hoy quiero hacerte ver es que lo que era aplicable aparentemente para esa iglesia es aplicable para nuestra vida, para tu vida y para mi vida hoy. Entonces ya empezamos a evidenciar con las obras, con lo que tú haces, estás evidenciando tu condición espiritual, cómo vives, pero también cómo anhelas vivir. Haz como un paralelo, no con sueños financieros ni nada de esas cosas. Empecemos por nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, nuestra relación. El primer servicio, las primeras obras que nosotros tenemos que presentarle al Señor, ¿saben dónde están? En casa. Yo no puedo salir y entregarle a otros lo que no he hecho en mi casa. Porque el día que yo haga eso, ¿sabes qué? Mis hijos tal vez, sí, serán los primeros que van a decir, uy, pero mi papá, ¿por qué si es afuera sí y en casa no? Mi papá, porque a ellos sí los abraza o les sonríe o es X o Y y con nosotros no. Entonces no podemos jugar a eso. La obra empieza en casa, en tu hogar, en mi hogar. Empieza en tu vida, en mi vida.
Y es eso, en la medida en que nosotros nos dejemos evaluar por el Señor y en la medida en que nosotros empecemos a ser transformados, vamos a exteriorizar eso que en nuestro corazón ha sido cambiado por Jesús. Miremos lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, una rama, sí, no va a llevar fruto. Ponga una rama, entierre una rama y verá que nunca le va a dar fruto. Ni eso a los 2 días es un chamizo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no llevaremos frutos si no permanecemos en Jesús. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Tú eres bendición para muchos. Tienes que creerlo, pero ¿sabes cómo? Cogiéndose de Jesús, haciéndose de él. ¿Sí? Dice, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Tomémonos de Jesús, para que Jesús transforme nuestra vida y nuestra vida sea un fruto, sea bendición. Alguna vez un pastor decía, yo no sé la gente qué irá a decir de mí cuando me muera. Y tal vez uno nunca piensa eso, ¿verdad? Sí, pero sí es interesante a veces ponerse uno a pensar en eso, no para que lo lloren y ay, tan buena gente. A veces la gente dice no hay muerto malo, y sí, muchas veces sí. O sea, el más tremendo de los tremendos dice uy, menos mal, sí, pero no hay muerto malo. Entonces, pero sí hay personas que dejan un vacío grande en la vida, porque aportaron mucho, porque transforman, porque donde llegan son luz. Y es eso, Dios le está diciendo aquí a esta iglesia, Jesús le está diciendo a esta iglesia, tus obras, vi tus obras. Y esas obras están bien calificadas. Que la obra de tu vida y la mía sean aceptas y agradables delante de los ojos del Señor. Otra característica que vio, el amor. Hay personas a las que son difíciles de amar, de verdad que sí. Sí, uno se va encontrando en el mundo en todo, y no solo de la iglesia, fuera de la iglesia. Tal vez los hermanos de la iglesia, bien, chéveres, sí, pero los que no piensan igual que uno, ¿cierto? Y los que no actúan igual que uno, a veces cuesta amar a esas personas. Pero acá Dios no nos hace discriminación, no hace acepción de personas. Y Él dice, esta es la primera cualidad, ¿sí?, que destaca, y es el amor verdadero, un distintivo del cristiano. Por eso debe ser que tú te distingues. ¿Sabes algo? Cuando tú le hablas a otro con amor, rompes muros. Dios rompió los muros de la dureza de nuestro corazón con amor. Él no nos cogió a látigo por todos los pecados que merecíamos, jamás. ¿Sí? El amor rompe barreras. No olvidemos que Dios es en esencia amor. Él es amor, ¿cierto? Miremos lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, reitero, cuando tú empiezas a hacer obras y esas obras de amor, estás evidenciando tu condición espiritual. ¿Sí ves? Lo que yo te decía aquí está enlazado. ¿Por qué? Porque un fruto del amor es... un fruto del Espíritu Santo, es el amor. Entonces, cuando tú estás evidenciando el amor, estás evidenciando también que el Espíritu Santo mora en ti, que el Espíritu Santo gobierna tu vida y que el Espíritu Santo es el que te permite dar algo. Nadie da de lo que no tiene. Si tú no das amor o a ti te cuesta dar amor, hay un problema en tu corazón. Tiene que haber algo que te impide. ¿Y sabes qué puede ser? Que no estás conectado a la fuente del amor. Porque la fuente del amor es Dios. Y si tú estás conectado con Dios, no puedes dar algo diferente. Tú das de lo que tienes. De lo que no tienes, no damos. En Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros, y miren, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Todos ya estamos llamados a no retenerle perdón a otra persona. No somos quien para eso, porque eso sería orgullo. Y te digo, Dios a los orgullosos los mira de lejos. Dios no quiere nada con el orgulloso. Entonces, si hay que perdonar al otro, perdonemos su ofensa y ya. Cada que fue injusto, perdonemos. Más injusto que lo que le hicieron a Jesucristo, creo que no hay. Creo que es la injusticia más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad. Y perdonó, aún estando en la cruz, perdonó a todos los que le habían hecho eso. Entonces nosotros no somos quien para retener y tampoco somos quien para ir y pedir perdón, ¿sí? Si es necesario pedir perdón, hagámoslo, porque eso es un símbolo también de humildad. Eso es un símbolo en que Dios realmente está en nosotros. Bueno, miren cómo de esta iglesia, que aun cuando nos está hablando de Apocalipsis, aplica para todos nosotros el día de hoy. Ahora vamos a ir a un punto que es la amonestación. Ese pero, el primer pero. Y cuando en la Biblia hay un pero, venga que algo pasa. Entonces sí, estaban muy bonitos. Ellos eran una iglesia llena de amor, buenas obras, de fe, de testimonio, pero hay algo. Y ese pero lo vamos a mirar que está en el versículo del 20 al 23. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas cosas, pero esas pocas cosas realmente eran suficientes. Quiero decirles que esas pocas cosas permitieron que en el siglo segundo, más o menos hacia el año 100 algo después de Cristo, desapareció la iglesia en este lugar. Esas pocas cosas que no fueron trabajadas llevaron a que esta iglesia no existiera más. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero vamos a trabajar en esencia el versículo 20. Porque tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y ustedes dirán, pero ¿y quién es esa Jezabel? Ya les voy a contar la historia. Linda la doctora, ¿yo? Se van a ir dando cuenta. Para que no conocen, para ellos, para los que estaban ahí en la iglesia, en el momento que se escribe la carta, ella, digamos que era muy conocido la historia de Jezabel, porque ellos como pueblo, como Israel, ¿sí? Aun cuando habían algunos extranjeros también, pero como Israel, como parte del pueblo de Israel, ellos conocían la historia, su historia. Y entonces eso empieza con el rey Acab, ¿sí? El rey Acab fue el rey de Israel. Y este rey se casa con una mujer llamada Jezabel. Este rey Acab era considerado, en la palabra de Dios, Primera de Reyes, más o menos desde el capítulo 16, está toda la historia. Y de verdad quiero invitarlos a que la lean. Es una historia genial. Dice, este hombre Acab era considerado el peor de los reyes de ahí hacia atrás. Pero si después de toda la historia hubiese una votación para ver cuál de todos fue el peor de los peores, aún después de este loco, el que gana es este man. Por unanimidad les digo, casi que gana. Acab, el peor rey de Israel. Partamos de ahí. Y se consigue a la doctora Jezabel, una belleza. Linda la doctora. Jezabel era de origen fenicio, ¿sí? Era una sacerdotisa pagana. Miren lo que hace esta mujer y miren lo que Acab le permite hacer. Estableció el culto a Baal y a Asera, ¿sí? Como religión oficial de Israel. Es decir, quiten el culto a Jehová, quiten el culto a Yahvé, porque ahora vamos a hacer culto única y exclusivamente a Baal y a Asera. Y este rey no tuvo los pantalones para defender la causa del pueblo, para defender
la vida espiritual del pueblo, sino que permitió que eso sucediera, y cuando eso sucedió vino una de las degradaciones más grandes para Israel, casi que su desaparición, ¿sí? Entonces, esta mujer, imagínate, el temperamento de la mujer, las características, para ver si a alguno le hubiera interesado, era dominante, terca, de personalidad fuerte, prepotente, desafiante. Todo eso lo consiguen ahí, ustedes se van a dar cuenta en la medida en que lean la Primera de Reyes, del capítulo 16 en adelante, la belleza que era esta mujer. Tenía 450 profetas para adorar a su dios Baal y 400 profetas para adorar a su diosa Acera, ¿sí? Estos profetas, ¿sí?, los 450 profetas de Baal fueron derrotados, ¿sí?, por Elías en el monte Carmelo por voluntad de Dios. Fueron asesinados estos 450 profetas. Entonces, esta mujer también, muy querida ella, la doctora Jezabel, hizo matar a un inocente para conseguirle una viña a Acab, su esposito. Resulta que había un campesino humilde que tenía una viña pequeña junto al lugar donde habitaba el rey. El rey, un día pasando por esos campos, se enamoró de la viña de este campesino, y entonces le dice a este campesino que se la vendiera, que le pagaría buen precio. Y Nabot, se llama el campesino le dice: la herencia de Jehová para los hijos no se vende. Y no le vendió ese terreno al rey Acab. Entonces el rey Acab llegó afligido, triste, dolorido, y no quiso comer. Y entonces la doctora Jezabel le dice: ¿qué te ha pasado, rey? Entonces el rey le cuenta la historia de que Nabot no le quiso vender el terreno. Esta mujer manda a llamar 2 hombres perversos que testifiquen en contra, porque eso era lo que decía la ley de judía en ese momento, que testifiquen en contra de este campesino humilde, ¿sí? Y lo hace matar, y después de que lo hace matar injustamente le dice al rey Acab: ahí tienes la viña que tú tanto querías. Esta era la clase de mujer que era Jezabel. El final de Jezabel está en el libro de Primera de Reyes, léanlo. Fue un terrible final, de acuerdo a lo que Dios le había anunciado. Pero yo quería traerles a colación quién era Jezabel, para que podamos entender, porque tal vez muchos no habían leído la historia en Primera de Reyes, ¿cierto?, acerca de quién era esta mujer, la clase de mujer que era la doctora Jezabel, ¿cierto? Entonces retomemos cuando Jesús le está hablando a esta iglesia, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Cuando me habla de esa mujer Jezabel, está haciendo alusión a una mujer con unas características similares, no es que sea la misma Jezabel, sino con unas características similares a esta doctora que les acabé de mencionar, como era la belleza de la esposa de Acab, ¿sí? Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se autodenomina, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso es que esta es una iglesia permisiva. Y ya vamos a mirar, ¿sí? Vamos a entrar a mirar y vamos a mirar cómo puede esto aplicar a nuestra vida. Miren que a mí me gusta que nosotros apliquemos la palabra de Dios y la palabra de Dios como que nos confronte. Yo creo que de eso es que se trata esto, ¿cierto? De hacerlo práctico, de hacerlo vivo, porque la gente no leería, casi nadie se atrevería a leer lo de las iglesias del Apocalipsis, porque diría como que eso a mí no me toca. Y vamos a mirar. Entonces, ¿qué permitieron los líderes de Tiatira? Que esta mujer se autodenominara sacerdotisa. ¿Y sabe qué implicaba el ser sacerdotisa o el ser sacerdote? El sacerdote, ¿sí?, era el que llevaba el mensaje de Dios. Y cuando esta mujer se autodenomina, hace creerle a la gente que está llevando el mensaje de Dios como una gran mentira, ¿sí? Entonces, esto nunca
nunca tuvo corrección por parte de los líderes de la iglesia, sino que fueron permisivos. Permitieron, ¿cierto?, que esta mujer enseñara y con sus enseñanzas, ¿qué era lo que estaba haciendo? Llevando a la fornicación y a la idolatría. Aquí me estaba hablando de fornicación, más adelante en cuanto al castigo me habla de adulterio y cuando uno empieza a relacionar todo encaja perfectamente. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les dije que para poder negociar habían unos gremios, habían como una especie de sindicatos, que el que vendía la tinta, los que vendían la tela, eso, y que tenían que pertenecer a esos grupos para poder comerciar, y que si pertenecían a esos grupos tenían que ir a adorar a esos dioses? Pues esta mujer se había infiltrado en la iglesia, se hacía pasar por sacerdotisa y estaba induciendo a los demás a que hicieran eso. Y al hacerse autonombrar, se autoproclamaba como sacerdotisa, entonces estaba haciéndole creer a los demás, ¿cierto?, que era palabra de Dios lo que ella decía. Pero nadie tuvo el carácter ni el criterio para decirle: hey, fuera de acá, porque tú estás dañando la obra de Dios. Y miren algo, yo quiero que veamos algo. Enseñaba a hacer lícita la práctica del pecado. Convirtió en algo ilegal como en algo legal dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no importa, vamos a rendirle culto a esos dioses que no, son solo muñecos, no pasa nada, y lleva eso a la iglesia y lo contamina la iglesia. Pero te voy a decir algo, ¿tú qué estás permitiendo en tu hogar? Porque nosotros somos la iglesia, que contamine. Por ejemplo, el vivir sin estar casados, ¿sí? Eso contamina. Y eso es hacer lícito una práctica incorrecta. En ocasiones mentir, decir groserías, lo vemos como algo tan normal, pero es incorrecto. Estamos haciendo como si fuera legal algo incorrecto. El aborto y otras prácticas sexuales incorrectas, hoy en día la gente da el aval para que son permisivos con eso en sus hogares. Cualquiera de estas cosas, y hay muchas más. Miren cómo sí se hace práctico. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes en nuestra casa. Entonces, ¿con qué estoy siendo permisivo en mi casa? ¿Qué incorrecto hay que tiene que salir de mi casa? ¿Sabes algo? Cuando yo permito ese tipo de cosas, estoy menospreciando la justicia de Dios. Estoy desconociendo que hay un Dios que es justo. Y ¿sabes algo peor? Estoy desconociendo su santidad. Y yo no puedo jugar a eso. Yo no puedo ser permisivo como esta iglesia, ¿sí? No podemos ser permisivos ni en el hogar ni en nuestra congregación, y no lo vamos a hacer bajo ninguna circunstancia. Por eso es importante, miren, una mala enseñanza, ¿sí?, trae deshonra para Dios y deshonra para nosotros, y trae una mala enseñanza y un mal conocimiento, un desconocimiento de la palabra, traerá permisividad en lo moral. Entonces yo no queremos que eso suceda en nuestros hogares, y si no queremos en nuestros hogares, tampoco en nuestra iglesia vamos a llevar algo incorrecto. Pero ¿cómo hacemos para evitar eso? Debemos estudiar la palabra, para que alguien que venga a enseñarnos cosas inmorales, cosas que no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice, qué pena, aquí no es. Pero si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no tenemos conexión con la palabra, ¿cómo podremos saber qué es correcto o qué es incorrecto? Nuestros hijos aprenden con el ejemplo. Y entonces, si yo no vivo la palabra, ¿cómo pretendo hacer que mis hijos vivan una vida conforme al propósito de Dios? Esta mujer decía que comer lo sacrificado a los ídolos era hacer partícipes a los creyentes de esa iglesia en todas las festividades mundanas. No en nuestros hogares. En nuestros hogares no nos hacemos partícipes de muchas cosas.
Desafortunadamente hay corrientes que se dicen ser cristianas y apoyan, no sé, el aborto o ciertas tendencias sexuales y ese tipo de cosas, solo que por el amor a nuestros hijos. No, creo que hay que sentar precedentes. Cuando verdaderamente se ama a un hijo, se corrige, porque lo que no se corrige, pues se va a dañar. Estos líderes de esa iglesia permitieron que al pueblo se le llevara al pecado, ¿cierto? Y fue la falta de criterio, esa falta de personalidad para decir, hey, lo que tú estás haciendo es incorrecto. La enseñanza que esta mujer estaba dando era inducir al pecado, a la idolatría, a la fornicación espiritual y al adulterio. Y miremos lo que dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Ya debemos dejar de ser niños espirituales, nos dice la palabra. Vamos creciendo, tenemos que ir creciendo espiritualmente. Ya no somos esos bebés que nos llevan de un lado a otro y no sé qué, no. Ya tenemos que tener un criterio espiritual y ese criterio espiritual solo nos da la palabra. Miremos lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen ojos llenos de adulterio, ese tipo de personas que desvían la fe, y de esos hay cantidades en las iglesias. Son lobos disfrazados de ovejas. Dicen, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tú no puedes ser un alma inconstante, que hoy sí, mañana estoy no, es que ya tengo pereza, es que hoy ya no quiero, es que bueno, está bien, volvamos con el Señor. No. Tú tienes que permanecer firme y constante en comunión y en conexión con Dios. A estas almas inconstantes, miren, que tienen el corazón habituado a la codicia. Dice, otra vez lo voy a volver a leer, perdón. Tienen ojos llenos, estas personas que dañan a los demás, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire cómo los llama el Señor, hijos de maldición. No permitas que esos hijos de maldición permeen tu vida, dañen tu hogar, dañen tus hijos. ¿A quién estás dejando entrar? ¿Quiénes son las personas que influyen en tus hijos? ¿Quiénes son los que le enseñan a tus hijos? Miremos lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si por alguna circunstancia nosotros hemos llevado el pecado a nuestra casa, cojámonos de Jesucristo, porque Él va a deshacer esas obras que en algún momento por desconocimiento, por debilidad, por lo que haya sido, llegaron a nuestra vida. Jesús es el que tiene el poder de entrar y romper. Hay consecuencias para aquellas personas. Y eso lo encontramos en el versículo 21, por favor leámoslo, 21 al 23, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta a esta mujer, dice el Señor Jesús, o a esta clase de personas, que entran a dañar. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Antes de todo, podemos ver la misericordia de Dios, oportunidad nuevamente. Arrepiéntanse. Y es que Jesús les dice, y les he dado tiempo para esto. Creo que en nuestra vida hemos tenido tiempo para arrepentirnos, pero tal vez hay algo en el fondo que no queremos sacar. Tal vez hay algo en el fondo que todavía nos duele y nos pone ese corazón duro y nos hace poner una caparazón. Démosle la oportunidad a Dios que entre y rompa eso, porque eso no nos llevará a ningún lado y porque ese será el testimonio que demos a otros y no es lo correcto, ¿verdad? Vamos al arrepentimiento, vamos al cambio, porque el Señor está esperando por nosotros. El pecado trae consecuencias, eso debemos tenerlo muy claro. Dice, el pecado
dice, en el caso de esta mujer, la arroja a la cama, y para los que con ella comulgaban, ¿cierto? Dice gran tribulación, gran dolor, gran, no sé, mal momento les espera a los que comulgaron con el pecado. Aún las consecuencias de nuestro pecado se pueden hacer extensivas a nuestros hijos. Y tal vez tú dirás, uy, pero ¿cómo así? Claro. Si tú pecas con tus finanzas, ¿quiénes van a llevar la consecuencia de tus hijos, de lo que tú estás haciendo? Pues tus hijos no tendrán un mejor futuro como el que podrían haber tenido. Si ves que hay cosas que sí aplican y sí se hacen extensivas, ¿cierto? Si mi hogar es un desastre y solo pelea va, pelea viene, el último lugar en el que mis hijos querrán estar será allí. Si en mi hogar yo como sacerdote no infundo un momento de identidad y de esa identidad en Cristo, centrada en Cristo, mis hijos van a buscar identidad en otro lado. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo el pecado sí trasciende a nuestras generaciones? Ahora hay una invitación de parte de Jesús a esta iglesia. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, eso lo encontramos en Apocalipsis 2, en los versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, es una invitación a los que sencillamente no se dejaron contaminar por aquellos que llegaron a ofrecerle vainas a los ídolos, a los que andaban en sus fornicaciones y en sus placeres. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, o sea, no les va a exigir más, solo esto, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, la justicia de Dios dice, yo no les pongo una carga más alta de la que ustedes puedan llevar. Casi que con eso que tienen es suficiente. Solo háganse sentir, hagan respetar la palabra de Dios, manténganse firmes y luego de eso vendrá una premiación. Dios es bueno. Yo puedo mirar la misericordia de Dios y la invitación de parte de Dios es a que revise qué es lo bueno que tú tienes en tu vida. Manténlo. Hay gente que daña las cosas buenas que tiene en sí solo porque otra persona llegó y le hizo daño. Nunca hagas eso, jamás. No permitas que otro venga y dañe esa identidad que Dios puso en ti. Miren cómo sí tiene aplicación la palabra de Dios. Dice, retén lo bueno. Vamos, retén lo bueno. Cambia en lo que debes cambiar. Y cada día iremos caminando más en esa santificación diaria que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa santificación práctica que se da en todos los días, pero solo no lo vamos a lograr. Tenemos que acogernos de la mano de Jesús. En Apocalipsis 2:19 Él nos decía, yo conozco tus obras, el amor, la fe, el servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras serán mejor que las primeras. Él conoce el futuro, Él conoce lo que tú puedes llegar a ser. No dejes dañar esa gran persona o ese gran siervo de Dios que puedes llegar a ser, porque realmente para eso fuimos creados, para servir en la obra del Señor. Pero te digo algo, como te lo decía al comienzo, el servicio empieza en casa. El servicio empieza desde ahí. Queremos hogares para la gloria de Dios. Es nuestro gran anhelo. Y hay promesas. Miremos el versículo 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido. La autoridad que recibió Jesús del Padre nos la dará a los que nos mantengamos firmes y no aceptemos esas falsas enseñanzas. Dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Autoridad. Lo que le faltó a estos líderes, ¿cierto? Que no tenían autoridad para haber hecho respetar la palabra de Dios, para haber hecho respetar la obra de Dios, a los que sí tuvieron como esa autoridad para no mezclarse con esta gente, Dios le dice, yo les daré autoridad, les daré una posición de autoridad como el Padre, como Dios mismo se la entregó a Jesús. Así mismo está la promesa para aquellos que hagan valer la palabra de Dios. Y en cuanto a la estrella de la mañana, puede hacer referencia a participar en la gloria de Dios. Y lo decimos porque mire lo que dice Daniel 12:3.
Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Mateo 13:43 también dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que la palabra de Dios nos dice hoy. No te dejes influenciar. No permitan que venga de fuera gente a dañar el propósito que Dios tiene para ti y para tus hijos. Sirve primero en tu hogar. Hazlo con amor, hazlo con esfuerzo, hazlo con fe. Estudia la palabra para que aprendas a tener discernimiento, para que aprendas a conocer cuando alguien te enseña cosas incorrectas. Como conclusión, yo quiero dejarte esto. ¿Quiénes son los que ejercen influencia en tu vida? ¿Quiénes ejercen influencia en tus hijos? ¿Tú sabes cuáles son las personas más cercanas a tus hijos y en qué pueden influenciar en ellos? ¿Y lo permites? ¿Es correcto? De eso se trata esto. ¿Hasta dónde voy a permitir? Debes tener cuidado con quién le están enseñando y qué le están enseñando a tus hijos. Tú debes estar al tanto y sabes algo, si hay algo incorrecto, instruirlos en la palabra. Eres tú el primer llamado a instruirlos. No debes dejar que sea la iglesia la que tenga que formarte tus hijos. Todo empieza en casa. Y tú como sacerdote, a ti, hombre, te estoy diciendo, te estoy hablando hoy. Hoy si no tienes un hombre a tu lado, tú como mujer de Dios debes instruir a tus hijos en la palabra. Ese es tu principal llamado, ahí empieza tu llamado. Te quiero decir que cuida tu condición espiritual, ¿cierto? Porque cuando tú cuidas tu condición espiritual, eso le darás a tu hijo. ¿Por qué? Porque de tu boca brotarán palabras de bendición. Bendice a tus hijos cada día. Bendice a tu esposo, tu esposa, a los que te rodean, aún a los que te maldicen, aún a los que te han hecho daño, bendícelos. ¿Sabes algo? Cuando Job bendijo a todas a aquellas personas que aparentemente moralmente le habían hecho daño, vino la bendición de parte de Dios. Estudia la palabra y enséñala para que puedan discernir de una mala enseñanza, de una mala influencia. Cuando tú enseñas la palabra de Dios no tiene pierde. Dice la misma Biblia dice que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Algo retienen nuestros hijos, algo retendremos nosotros mismos. Cuida tu vida con testimonio y no se te olvide primero en casa. Ahí debe radicar tu testimonio. Vivimos en una sociedad en la que nos enseña que todo es relativo, ¿cierto? Vivimos en un relativismo, todo es bueno pero es relativo, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que todo es absoluto. Entonces, deja el relativismo y vive en lo absoluto, porque así es la palabra de Dios. Pecado es pecado y no hay a tintas medias. Las cosas son como son y tienen su nombre y hay que llamarlas por su nombre. No podemos ser permisivos. No podemos permitir que el mundo venga y se apodere de nosotros con su relativismo. Miren que las mismas leyes se han encargado de que todo sea relativo. El otro tiene derecho a todo. La libre personalidad ya nos llevó a que todos hagan lo que quieran, ¿sí? Pero la Biblia también es clara en enseñarnos los parámetros que Dios tiene establecidos para nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sacar esas impurezas, que nos ayude a hacer testimonio en casa, que nos enseñe la palabra. El Espíritu Santo enseña la palabra, que cuando la leamos la podamos entender. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y si tú naciste de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo y Él hará la obra en ti. Pero empieza y ten cuidado con quienes están influyendo en tu vida y la vida de tus hijos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra. Señor, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Dame un corazón humilde, Señor, para que cuando yo entre a ese rincón sagrado contigo, a tu presencia, amado Padre, tú me puedas mostrar mis debilidades, mis errores, mis defectos, Señor. Permítenos construir una familia para ti, Señor, para la gloria tuya.
Permítenos vivir para tu gloria, Señor. Permítenos construir iglesia para ti, Señor. Es lo que tú más amas, Señor. Yo te pido que bendigas a cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Que la gloria tuya descienda en cada familia, en cada hogar, en cada persona, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Amado Rey, yo te pido, Señor, que no permitas que personas que quieran dañar el propósito que tú has puesto en ellos lleguen a sus vidas a querer dañarlo. Pero si aún así llegasen, Señor, guárdalos y dales el discernimiento, Señor, para apartarse de ellos. Amado Rey, yo te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, los bendigo en el nombre del Señor. Muy guardaditos porque parece que la pandemia está en sus picos más altos y bueno, es conveniente quedarnos en casa por un tiempito más y seguiremos viéndonos el miércoles. Finanzas, quinta enseñanza. Dios los bendiga. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida